Doctor Jordi Peña es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Medicina por la Universidad de Navarra. Interesado precozmente por la neuropsicología, compaginó los estudios de medicina con el de la lengua rusa y tradujo al castellano la obra fundamental de Luria, Neurolingüística Fundamental. Es autor o coautor de más de 150 capítulos de libros y artículos especializados en revistas locales e internacionales. Ha participado como profesor y conferenciante invitado en múltiples reuniones internacionales en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Francia, Inglaterra, Escocia, España, Estados Unidos, Italia, Mónaco, México, Perú, Portugal, Quebec, Suiza, Uruguay. Entre sus aportaciones, destaca el desarrollo del Test Barcelona como instrumento de evaluación neuropsicológica y la coordinación de los proyectos NormaCodem y Neuronorma. Sus actividades actuales se centran en el diagnóstico precoz y el estudio del modelo retrogenético en la enfermedad de Alzheimer, la normalización de instrumentos de evaluación cognitiva y funcional, la neurolingüística. En la actualidad, es jefe de la sección de Neurología de la Conducta y Demencias del Hospital del Mar, Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria, IMAS, de Barcelona. Asimismo, es director del Máster de Neuropsicología y Neurología de la Conducta del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es profesor asociado. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado estar con nosotros en este día. Es un honor para nosotros tenerlo como participante y pues ahora sí, todos nos callamos para darle paso a su conferencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Es para mí también un gran honor participar en este evento de la Semana del Cerebro y especialmente pues poder colaborar con la Facultad Zaragoza de la UNAM. El tema es muy amplio, no hago más introducción, pero sí quisiera decir que no tan solo la doctora Lilia Mestas y Daniel Rosas son dos personas con las que he tenido contacto, sino también sé que hay detrás un gran equipo y están las autoridades y pues también quiero hacer extensiva mi gratitud a todo el equipo organizador y a las autoridades de la escuela. Voy directamente al tema. Vamos a hablar del modelo funcional cerebral y el análisis neuropsicológico, intentando avanzar. Y yo esta mañana pensaba, de lo que expliqué la primera vez que estuve en México a lo que ahora puedo explicar, han cambiado mucho las cosas realmente. ¿Qué tragedia sería si siguiésemos explicando siempre las mismas cosas? ¿Necesitamos un modelo funcional cerebral? Pues miren, ¿qué es un modelo? Un modelo es un esquema teórico. Generalmente se hace de forma matemática. En estos momentos la ciencia está evolucionando y nos estamos moviendo en lo que Luria comentaba de los procesos íntimos neurodinámicos, y las matemáticas tienen un papel clave, fundamental, en el estudio de las funciones cerebrales, en modelos, por ejemplo, incluso de anatomía computacional teórica. El modelo lo usamos para comprender y estudiar mejor el comportamiento. Y es este esquema que tenemos aquí. Nuestro interés es la relación entre el cerebro y las funciones cognitivas, los estados emocionales y la conducta social. Piensen que primero únicamente hablábamos cerebro y cognición, pero ahora lo ampliamos a estados emocionales y conducta social. Este modelo funcional en neuropsicología tiene un elemento añadido, que es la lesión, para entender cómo la lesión afecta la función cognitiva, los estados emocionales, etcétera, etcétera. De Luria a la actualidad, la transición. Ustedes conocen muy bien la aproximación de Luria, la teoría histórica de las funciones psicológicas, la teoría de los sistemas funcionales, los bloques cerebrales.
y también la idea de la exploración dirigida a definir un defecto fundamental, definir el factor, lo cualitativo, lo que explica toda la problemática del sujeto. Esta es en esquema la gran aportación de Luria. Digo en esquema y súper simplificado, obviamente. Si miro hacia atrás, me veo a mí en el año 76 en la puerta de la Facultad de Psicología de Moscú. En el año 74, Luria me envía su libro. Yo le escribí cuando ya me había decidido a estudiar neuropsicología y le escribí y él me contesta con esta carta y me envía su libro. Y claro, obviamente, el impacto de que una gran autoridad como Luria pues escribe a un jovencito pues fue inmensa y quedé realmente muy influenciado por Luria. Y este es el libro que traduje de Luria, Los fundamentos de neurolingüística. Pero ya saltamos al año 89. En el año 89 me piden que coordine un número especial del Journal of Neurolinguistics y participa Benson, Jeffen Cummings, Guido Gainotti, Christensen, y se pone y se comentan los principales ámbitos de la neuropsicología de Luria. Yo me reservo un artículo en donde defino lo que sería el lurianismo. Intento hacer la primera bibliografía de Luria. Este término gustó en Rusia a Jana Glossman y después lo ha ido comentando como lo que es el lurianismo. En el año 2007, en el capítulo 1 de mi libro Neurología de la Conducta y Neuropsicología, dedico el capítulo 1 a estudiar las bases biológicas de las funciones cognitivas y hablo de la integración de niveles y uso dos palabras rusas, perestroika, diciendo, cuidado, que el modelo que tenemos pensando en Luria se tiene que reconstruir. En el año 2007, en el quinto Congreso Internacional en recuerdo de Luria, en Ekaterimburgo, doy una de las conferencias invitadas titulada La organización funcional del cerebro y la actividad psíquica, una visión más allá de Luria con Luria. Y coloco, porque no dejaban más, 37 citas bibliográficas y extraigo 15 guías para modificar el modelo de Luria para ponernos al día. Y esto lo reflejo ya en la tercera edición del año 2019 en el TES Barcelona. Con lo cual, si modifico el modelo, tendría que modificar también las aproximaciones del TES Barcelona. En el año 2020 aparece el Lurian Journal, una revista editada por Jana Glossman, y yo quisiera subrayar estas frases. Esta nueva revista debe apartarse de repetir las grandes contribuciones de Luria. Como ha sido comentado, no ir hacia adelante es ir hacia atrás, que es uno de mis lemas, non progredi est regredi. Esto no significa que la revista rompa con las raíces, que se olvide de la tradición, pero no excluye la posibilidad de investigaciones que avancen con resultados interesantes. Dice, esta nueva revista no es sobre los trabajos de Luria,
sino sobre su aproximación sistémica. Bien, entonces, con esta idea, para mí Luria es una página brillante de la historia. La obra de Luria no se puede igualar a la neuropsicología. El primer libro de neuropsicología se publica en el año 49 en París, Le Cortex Cerebral. Claro, ahora tenemos muchísimos más conocimientos, por eso yo digo ir más allá de Luria, pero guardar el espíritu de Luria. Más allá de Luria con Luria. Lo cualitativo versus cuantitativo a mí me parece que es un falso dilema. Las afasias, definirlas por un solo factor que hay detrás, es un error. Claro que en Luria debe ser un solo factor, porque está buscando los factores para explicar el sistema del lenguaje. Pero después, cuando vemos un afásico, resulta que el afásico tiene las lesiones, vaya usted a saber a dónde las tiene las lesiones, y a lo mejor son muy amplias, y afecta a varios componentes de los sistemas funcionales complejos. Es decir, no solamente un factor. La semántica. De la semántica requerimos una visión totalmente nueva, con lo cual el segundo bloque cerebral de Luria se convierte en un problema muy grande. El cerebelo. El cerebelo en aquella época no se incluía dentro de los sistemas. Claro, está ausente, no en Luria, en la época de Luria. Por esto es importante ampliar los componentes de los sistemas funcionales complejos. Las dobles vías, la vía dorsal y la vía ventral, no estaban en la época de Luria. Entonces, para mí, repetir a Luria implica dogmatismo, implica culto a la personalidad y a veces implica como una religión. Es colocarse en los años 40 si no te quedas con el espíritu y repites cosas puntuales que no se sustentan en la actualidad. Esto me encantó, ya que hablo del dogmatismo. En diciembre del año 2020 aparece un artículo sobre las bases biológicas y las características de los dogmáticos. Dice, el dogmatismo implica una disminución de la búsqueda de información en situaciones de incertidumbre. Es excelente. Yo digo, bueno, en los lurianistas dogmáticos te das cuenta, porque únicamente citan a Luria, Vygotsky, Leontiev, y se autocitan, pero no se va más allá. Por esto, un modelo funcional cerebral requiere unos principios biológicos fundamentales. Un principio como es la exaptación y la evolución filogenética. Si tienes en cuenta la exaptación, cambian las cosas radicalmente. Y se hunde el modelo de MacLean. ¿Qué es la exaptación? Que de hecho la exaptación ya está en Darwin. La exaptación se refiere al cambio en la función de un rasgo en la evolución. Es decir, un rasgo evolutivo, un componente evolutivo, deja de realizar la función que realizaba y realiza otra función. Esto es fundamental. Y lo verán en el siguiente artículo. Este artículo de Stephenson Jones del año 2011. Miren, la conservación evolutiva de los ganglios de la base como un mecanismo común de los vertebrados para realizar selecciones de las acciones. Es decir, a lo largo de la evolución de los vertebrados aparece un cambio en la función del circuito córtico estrío pálido tálamo cortical. Esto es la exaptación. Y que el circuito que antes hacía una función, ahora hace otra. Es decir, la evolución implica el desarrollo de nuevos sistemas de control. Y la evolución implica la expansión
de estos circuitos subcorticales y también del cerebelo, que van a tomar actividades que antes no realizaban. Es decir, por ejemplo, tenemos un circuito motor, después aparecerán circuitos sensoriales, asociativos, límbicos. Fíjense, siempre es el mismo circuito. Como dicen algunos, que si la función se corticaliza, pues no, la función nace corticalizada. Lo que pasa es que tenemos circuitos primitivos en cerebros primitivos y estos circuitos primitivos persisten a lo largo de toda la evolución tomando otras funciones. Y aquí está el punto clave. Lo cognitivo va a usar el mismo circuito primitivo que usan los animales filogenéticamente más antiguos. Entonces, otro punto fundamental es entender la aportación de Yakovlev en el año 48. El telencéfalo se puede dividir en tres grandes componentes: un componente medial ligado a la endocinesia, un componente lateral y un componente superior, este ligado a la eresmocinesia, a las emociones, y esto a la telocinesia. Fíjense que son divisiones verticales y hemos de abandonar el modelo de MacLean porque en el modelo de MacLean son superposiciones de cerebros y esto no funciona así. Bien, otro elemento fundamental: el cerebro se organiza verticalmente. Este es el esquema de genes, moléculas, neuronas, etcétera, etcétera, sistemas de conducta, y aquí desde el punto de vista de la fisiología. La microescala por debajo de la neurona, la mesoescala, circuitos, y la macroescala, esto eran circuitos locales, y aquí tenemos sistemas distribuidos. Por eso es muy importante estudiar los circuitos canónicos locales, y esto implica bajar a la histología, porque no es la misma función que hará un circuito sensorial que un circuito prefrontal asociativo que un circuito de los ganglios de la base. Hay que estudiar estos circuitos locales, nos dará paso a entender la función global del cerebro. Si continuamos, de lo local saltamos a lo distribuido, a la macroescala, y esto implica forzosamente entender las conexiones, el binding, la odología, las vías. Esto implica reconocer el conectoma, pero es que una cosa es el conectoma global del cerebro y otra cosa es el conectoma funcional. En resumen, estructura vertical, microescala, mesoescala, macroescala, sistemas y vías, y más hacia abajo. Bien, el siguiente paso lógico es entender la interrelación entre la actividad global que está sucediendo en los circuitos locales y qué está sucediendo en las neuronas de los circuitos locales en su microescala. Y en su microescala está sucediendo las conexiones neuronales, lo que el Nobel Edelman con Tononi hablaban del darwinismo neuronal. Es decir, aquí es cuando se aplican los principios evianos de establecimiento de conexiones. Pero claro, cuando se construye el desarrollo ontogenético, se hace en un contexto social, histórico, cultural, y se van a grabar en el cerebro, gracias a la escolaridad, con todo lo que implica. También, si no hay escolaridad, también se van a grabar los aspectos sociales y culturales. Y esto nos lleva a los aprendizajes de los valores sociales y la gran problemática de la cultura. Recordemos el estudio que hicieron
Luria y colaboradores en los años 31-32. No me voy a extender aquí. Lo que sí quiero comentar es la gran aportación de Alfredo Ardila cuando habla de la aproximación histórico-cultural. En este libro del año 2012, Los orígenes de la cognición humana, y este libro fantástico sobre el desarrollo histórico de la cognición humana. Pero la neuropsicología que practicamos todos, para mí, es histórico-cultural, porque la hacemos dentro de nuestro contexto histórico-cultural. La función hemos visto que era distribuida, y ahora vamos a hablar de los sistemas funcionales complejos, obviamente. Pero cuando alguien habla de sistemas funcionales complejos, rápidamente piensa en Luria y Anochim, pero no. La historia nos muestra que quien introduce la problemática fue Bertalan Laffy, un alemán que introduce la teoría de los sistemas biológicos. Fíjense que dice, los sistemas funcionan como una multitud organizada de elementos interconexos. Es decir, fundamenta los sistemas funcionales. Luego viene Uftonsky, quien habla del principio del dominante. El sistema funcional más importante, el dominante para la supervivencia y adaptación del organismo, frase importante, supervivencia y adaptación del organismo, es el determinante de la actividad cerebral. En la visión de este autor, el resto de los sistemas funcionales quedan inhibidos o actúan en dirección y beneficio del sistema funcional dominante. Y recordemos lo que hemos dicho aquí, sirve para la supervivencia y adaptación del organismo. Es Anochim quien formaliza las propiedades y las arquitecturas operativas de los sistemas funcionales. Y aquí es muy importante recordar que los sistemas funcionales se dividen en dos tipos. Tradicionalmente hablamos de los sistemas funcionales tipo 2, los cognitivos. Pero lo más importante es que hay unos sistemas que aportan homeostasis, es decir, el equilibrio biológico interno. Y esta homeostasis y esta actividad la realizan a partir de recursos internos del organismo. Esto es lo que mantiene los sistemas básicos que mantienen la vida, la homeostasis. Y otros sistemas son los que dan soporte a la homeostasis porque el sujeto cambia su conducta. Por ejemplo, cuando estos sistemas no pueden mantener el equilibrio hídrico interno, se activarán sistemas cerebrales, de ahí la importancia de su conexión con los sistemas de motivación, etcétera, etcétera, y sistemas reticulares, para que el sujeto ponga en marcha una conducta para beber. Esta es la idea básica. Dos tipos de sistemas funcionales complejos. Y aquí hemos de citar a Claude Bernard, porque en el fondo, la vida requiere, no en el fondo, la vida requiere una homeostasis, unos valores determinados del equilibrio interno, del medio interno. Le milieu intérieur, introducido por Claude Bernard. Cuando uno pierde el equilibrio interno por exceso o por disminución, pues la viabilidad del animal disminuye y se puede llegar a la muerte. Por ejemplo, falta de agua, por ejemplo, falta de glucosa. Pero estos sistemas autorregulados que van a estar conectados, no simplemente los de primer nivel, los básicos, estarán conectados con los sistemas de conducta. ¿Y qué hay detrás? La recompensa y la motivación. ¿Y qué hay aquí en el otro extremo? El mundo externo. Es decir,
Lo que se puede regular internamente se regula internamente. Lo que no se puede regular internamente se regula gracias a una conducta que recae sobre el medio extrapersonal y sus objetos. Y detrás que tenemos los motivos y las recompensas. Pero este modelo nos tiene que decir algo más, sino que los motivos y las recompensas, sobre todo los motivos, se han de poner en orden. La conducta únicamente puede ser una, entonces alguien tiene que dar la prioridad. ¿Cuál será la conducta? Y esto es lo que implica computacionalmente el modelo actor crítico. Ya veremos aquí esto cómo lo podemos explicar. Pero no hay una actividad cognitiva sin motivos y por detrás recompensas y una adaptación. Me encanta aquí mostrar a Iván Petrovich Pavlov al lado de el inmenso Walter Bradford Cannon, el introductor del concepto de homeostasis. Esto fue en Leningrado, San Petersburgo, en el Congreso Internacional de Fisiología. Bien, dejando de lado la vía final común que ustedes conocen, la vía motora de Sherrington, existe, debe y tiene su importancia la vía final común de la conducta. Es decir, una conducta se realiza una u otra. De manera que la selección de una conducta u otra se fundamenta en valores biológicos, culturales, ideológicos, e implica una vía final común y una moneda común para valor y los valores, la medida del valor. Tampoco me voy a detener aquí, pero sí que es importante saber que hay una forma de computar los valores. Y básicamente esto lo aprendemos a lo largo del desarrollo a través del aprendizaje reforzado. No olviden esto, el aprendizaje reforzado. Entonces, el sistema funcional complejo tiene una estructura componencial, obviamente, factores, como decía Luria. Luria lo estudia con detalle, busca las referencias biológicas. En la función de los sistemas funcionales, valga la redundancia, hay un interjuego de topografías y conexiones corticales y subcorticales. Y según Luria, y obviamente, cada componente aporta su papel diferenciado y específico al conjunto funcional. Totalmente de acuerdo. Esta aportación es clave, viene de más atrás, pero Luria la eleva de forma muy clara en el momento de estudiar las funciones cognitivas. Yo les aconsejo leer el libro de Koziol y Buding sobre las estructuras subcorticales y la cognición. Si se leen este libro van a cambiar su visión. Los sistemas funcionales son el fundamento, a su vez, obviamente, para la evaluación neuropsicológica, porque buscamos los componentes deficitarios dentro del conjunto global funcional que está fallando. Pero primer problema, ¿los síndromes se explican por un solo factor? No. No. Generalmente no. A veces sí, la lesión está muy acantonada y se afecta a un componente funcional. Por ejemplo, lesión muy acantonada, única y exclusivamente una afectación del procesamiento del color. Hay un factor. Problema 2. ¿Los factores que hemos de estudiar son los que describió Luria? Obviamente no.
Luria describe los factores que él estudia con su teoría y los conocimientos de su época, pero cuando nosotros estamos delante de un caso clínico determinado, no tenemos por qué ir a buscar precisamente los factores que describió Luria. Porque, por ejemplo, en un caso determinado puede existir únicamente un factor que sea el factor cerebelo. Y aquí no está en el modelo de Luria. De nuevo, quiero insistir en que el análisis sindrómico lo propone Kurt Goldstein. La alteración básica, Grundstörung, y este término lo usa continuamente Luria en su biografía y en sus libros. Por esto, los factores, el análisis factorial, y el ejemplo, el paradigma es la obra de Factores y formas de afasia, publicado en el Simposium de la Fundación CIBA del año 64. Esto es muy importante para entender el espíritu global de la neuropsicología, partiendo de Goldstein. Pero obviamente los componentes del análisis sindrómico requieren una actualización. El propio Luria lo dice, porque en sus obras, lo he encontrado en varios sitios, dice, esto es tal como lo vemos ahora, en el futuro tendremos más conocimientos, etcétera, etcétera. Bien, entonces voy a aproximarme al modelo funcional cerebral actualizado. Este modelo funcional cerebral actualizado, aunque ya lo explico en el libro del Test Barcelona, en el Lurian Journal que he hablado antes, pues publico un artículo titulado Sistemas funcionales y las unidades funcionales más allá de Luria con Luria. Y adrede, porque no se puede tocar todo y porque tienes un número de páginas limitadas, me dedico a los aspectos anatómicos. Aquí no les voy a repetir lo que está aquí. Se puede encontrar en internet, les puedo enviar los enlaces, porque me quise ir realmente a los detalles anatómicos. Fíjense, la neuropsicología sin anatomía no es neuropsicología. Sin comprobación anatómica no es neuropsicología. Hacer neuropsicología infantil sin comprobaciones anatómicas, puedes llamarle lo que quieras, pero no es neuropsicología infantil. Porque no tienes la referencia de la estructura lesionada. La neuropsicología se fundamenta en la anatomía funcional. Toda la obra de Luria se fundamenta en la anatomía funcional, e incluso en los detalles histológicos. Por desgracia, no sé por qué, en la edición rusa de lo que es conocido como El cerebro en acción en castellano o The Working Brain en inglés, aquí en la edición rusa hay toda una introducción histológica que no está en la versión inglesa ni en la española. Bien, esto es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos, partiendo de la idea de la exaptación y de lo que les he comentado antes de Yakovlev, el cerebro impar, semipar, totopar, los niveles que les he comentado y los sistemas funcionales tipo 1 y tipo 2? ¿Cómo podemos organizar los bloques cerebrales? Pues miren, a través de dos grandes complejos funcionales integrados y 5 bloques. Aquí está el resumen. Un complejo preferencial límbico que incluiría el cerebro impar y el cerebro semipar de Yakovlev, la endocinesia y la ereismocinesia. Lo que tiene que ver con
lo vegetativo y mantener el equilibrio interno, la homeostasis, y lo que tiene que ver con las emociones íntimamente unido. Esto es el bloque 1 de Luria. Y un complejo supralímbico. Aquí tenemos el cerebro totopar, que tiene que ver con la telocinesia. Y este gran cerebro totopar, que tiene que ver con la telocinesia, está constituido por la corteza, los ganglios de la base y el cerebelo. Una cosa que no he comentado antes, se me pasó, es decir lo siguiente. Cuando tenemos el desarrollo filogenético del cerebro, fundamentado en el principio de la exaptación, se desarrolla en conjunto la corteza con los ganglios de la base y con el cerebelo. Es decir, un desarrollo conjunto que no se puede separar de la corteza, de los ganglios de la base y del cerebelo. De ahí que funcionalmente hemos de hablar de un complejo supralímbico, aunque después podamos reconocer el papel específico de la corteza y dos grandes circuitos por debajo de la corteza, que son los ganglios de la base y el cerebelo. Esto es un desarrollo en paralelo y funcionalmente tiene que ser en paralelo, con lo cual debemos unir el bloque 2 y el bloque 3 de Luria en un solo bloque, aunque la diferenciación 2-3 posterior-anterior tenga un interés clínico. Entonces, el esquema queda así: sistemas primordiales o preferenciales. Primordial porque es básico para la vida, preferencial porque también es básico y se necesita que trabajen estos sistemas como elemento previo para que pueda sobrevivir el individuo. Aquí vamos a tener una función de soporte de la vida y de la homeostasis, la activación, regulación de la vigilia, aunque tienen muchísimas más cosas. Los sistemas límbicos nos van a permitir la evaluación hedónica y motivacional del mundo exterior y también del mundo interior, y van a ser el fundamento de la memoria contextual. Línea por aquí, con lo cual aquí tengo los dos grandes sistemas que constituyen un sistema integrado. Y línea por aquí con sistemas corticales, el agente consciente, la vía final común de la conducta, atención, aprendizaje no supervisado, porque después tenemos los sistemas estriado-corticales que harán de reforzador y de selector con el aprendizaje reforzado. Y quinto, los sistemas cerebelosos, que actúan como supervisor, predictor y anticipador, y el aprendizaje supervisado. Fíjense que aquí hemos resumido los tres grandes sistemas de aprendizaje: el no supervisado, el reforzado y el supervisado. Esto, para autores como Doya, representa el superaprendizaje. Este es el esquema desde un punto de vista anatómico. Bloque 1, con los sistemas reticulares, que recibe las informaciones del mundo exterior, el hipotálamo y sus vías hacia abajo, el bloque 2 límbico, ereismocinesia, corteza olfativa, amígdala y formación hipocámpica, los tres grandes componentes del sistema límbico. Pero atención, porque dentro de este 2 colocamos el estriado primitivo, claro. Como estamos delante de un proceso de exaptación, los sistemas primitivos, las cortezas primitivas, o lo que aún no son cortezas, lo que Mesulam llama las estructuras corticoideas, ya están aquí. Es decir,
que tengo este sistema, que es el estriado pálido ventral, que está colocado dentro del sistema límbico, pero que obviamente también forma parte hacia arriba de los sistemas del bloque estriado. Si seguimos 1, 2, 3, 3 es lo cortical, y lo cortical tiene dos sistemas grandes subcorticales. Los circuitos córtico, estriados, pálidos, tálamo, corticales, el ventral, y el córtico, estriado, pálido, dorsal, tálamo, córtex. Y obviamente el circuito cerebeloso. Con lo cual, fíjense que tenemos aquí de forma muy clara los dos componentes más primitivos y los componentes integrados a continuación. Vamos a ver lo que es primordial o preferencial. Esto puedo ir muy deprisa. Aquí tenemos un principio, el principio de activación, sistemas reticulares ascendentes y descendentes. Recordando que en el tronco del encéfalo tenemos los sistemas neuromoduladores, que obviamente en la época de Luria no estaban presentes. El sistema colinérgico, el sistema dopaminérgico, el sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico. Esto es clave. Y sobre todo el sistema dopaminérgico, que lo tenemos aquí, el principio de modulación, que va a tener que ver con el aprendizaje reforzado, con sus tres grandes vías: la vía mesoestriada, nigroestriada, la vía mesolímbica y la vía mesocortical. Partiendo siempre de tronco del encéfalo. Y esto se ve muy claro en un sentido de la exaptación y la diferenciación funcional, que van a estar siempre los circuitos, pero que van a tener papeles muy distintos respecto a lo motor, a lo emocional o a lo cognitivo, que aquí está simplificado con lo prefrontal, pero también con lo posterior. El hipotálamo paraventricular es la estructura que hace de traspaso entre lo que es el sistema límbico y los sistemas vegetativos, teniendo la vía o el sistema simpático y el sistema parasimpático, las vías hormonales y las vías neurogénicas. Aquí no me extiendo. Sistemas límbicos. Ustedes saben muy bien la estructura de los sistemas límbicos. Avanzo. Pero también saben ustedes que tenemos tres grandes funciones. La olfativa, en relación a la corteza olfativa, la amígdala en cuanto a emociones e impulsos y la formación hipocámpica en cuanto a la memoria. Su situación integrada, bloque 2 con el bloque 1. Y esta situación de transición, que es la corteza paralímbica con los bloques superiores, con la corteza cerebral, obviamente. La división amigdalocéntrica va a tener que ver con las emociones, tendrá que ver con el pálido ventral. Aquí tenemos el núcleo basal de Maynard, el núcleo del lecho de la estría terminal y el papel de la amígdala, que recibe una información directa de las cortezas sensoriales o una información talámica. Si recibe información talámica es de baja resolución, si recibe información cortical es de alta resolución. Y la amígdala le tenemos como un hub, un núcleo de distribución de información, sea hacia el eje del hipotálamo y la hipófisis, la activación simpática, la alerta, la interocepción, etcétera, etcétera, y la regulación hacia arriba
con la corteza prefrontal. El sistema estriado, que ya lo había comentado antes, tendrá un papel también fundamental. Aquí no me extiendo, pero fíjense ustedes que por un lado tienes el estriado ventral como vía de entrada. Esto quiere decir tubérculo olfatorio y núcleo accumbens septi, y el pálido ventral, que quiere decir el núcleo basal de Meynert y el núcleo del lecho de la estría terminal. Con lo cual aquí tengo una conexión hacia el estriado dorsal y aquí tengo una salida hacia el pálido ventral y el hipotálamo y todo el sistema de placer. Bien, fíjense ustedes pues que las entradas sensoriales van a tener calidad, intensidad y, atención, hedonicidad. La hedonicidad indica el placer o displacer generado por el estímulo, sea agradable o desagradable. Y la hedonicidad va a marcar realmente todos los temas de motivación y de conducta. Fíjense, la hedonicidad marca la utilidad del estímulo. La división hipocampocéntrica, núcleo central, el hipocampo, conexión del hipocampo con las cortezas de asociación sensorial, pero es indisoluble la formación de este circuito con la corteza dorsolateral prefrontal. Es decir, lo dorsolateral prefrontal recibe información de las cortezas asociativas sensoriales y tiene la conexión con el hipocampo, de forma que se pueden codificar y evocar las memorias declarativas, siempre en relación con la corteza dorsolateral prefrontal. Piensen que cuando hablamos de circuitos o sistemas ejecutivos, no se habla actualmente de lóbulos frontales. Se habla de la red frontoparietal. Y es esta idea de estas líneas que tenemos aquí. Pero ¿qué hay detrás? El mesencéfalo y la modulación dopaminérgica que hemos visto antes. Es aquí donde la vía del what y la vía del where se pueden integrar. Aquí nos llevaría mucho tiempo, pero dejo que tengan muy clara que tenemos lo hipocámpico como un hub de memoria en conexión con las cortezas sensoriales, con la información de la memoria distribuida, el what y el where. Bien, bloque 3, lo cortical. Lo cortical, ¿cómo lo vamos a ver? Pues las áreas corticales que todos ustedes conocen, un conjunto de procesadores locales distribuidos, es decir, topografías. Pero claro, las topografías no hacen nada sin el conjunto de fibras de asociación. ¿Esto qué quiere decir? Odología, O2, camino, vía, conexión. Por esto, además, hemos de añadir que tenemos una función hemisférica diferenciada, hemisferio izquierdo con rutinas, hemisferio derecho con novedades. Aquí la función es básicamente a partir de un principio de activación y de asociación, conectividad funcional. La corteza cerebral funciona a partir de un principio de activación y de conectividad. Pero si esto se mantiene así continuamente, ¿qué va a pasar? Va a perder selectividad una continua activación de las cortezas. Por esto la corteza requiere una continua inhibición. ¿Y quién inhibe la corteza? Los ganglios de la base, a través del tálamo. Este es el gran rol de los ganglios de la base. La inhibición de la corteza cerebral para que ésta tenga una selectividad. Por esto es lo que hemos calificado de que los ganglios de la base actúan como un mecanismo de selección, que elementos se van a poner en marcha, que se va a activar.
qué patrones de conducta van a aparecer. Por esto, insisto de nuevo en la integración horizontal-vertical. La visión de Luria era bloque posterior, bloque anterior, bloque 2, bloque 3. Aquí lo que proponemos es una visión córtico, estrío, pálido, tálamo, cortical, en donde la clasificación de las cortezas y de estos circuitos depende de los tipos de cortezas, límbicas, paralímbicas, homotípicas y diotípicas, que se lo simplifico y lo verán muy claro a continuación. Se me convierte en cortezas límbicas, asociativas y sensoriomotoras. Esta es la gran división de los sistemas corticales, en límbicos, asociativos y sensorio-motores. Con este gran sistema que está inhibiendo a la corteza y le da una selectividad funcional. Bien, esto ya lo he comentado, puedo seguir. El conocimiento en el cerebro, la semántica. Esto es crucial. En la época de Luria no se hablaba del hub semántico, de los polos temporales. No se hablaba de la demencia semántica. Entonces sabemos que tenemos un sistema semántico que es distribuido en función de los tipos de información, sea visual, sea táctil, sea acústica, sea uso de objetos, etcétera, etcétera. Pues la semántica es distribuida, no es posterior, parietotemporo occipital. Esto nos cambia radical el sistema. La fase semántica no es simplemente posterior. También tenemos la fase semántica en estructuras anteriores. Esto en Inglaterra lo han estudiado con muchísimo detalle y esto ha de cambiar radicalmente nuestra visión de la semántica y de las afasias. Incluso este estudio del año 2016, en donde por resonancia magnética se ve que cuando una persona escucha palabras que tienen que ver con determinadas categorías, la activación es antero-posterior. No tenemos activaciones simplemente posteriores. La semántica es muchísimo más distribuida. Esto les pasaré este enlace para que entren en este artículo y verán lo interesante que es. Bien, la conectividad intrínseca de la corteza cerebral. Cuando mediante resonancia magnética funcional se han estudiado las conexiones cerebrales, este artículo es muy importante, del 2011 de Geo y colaboradores, vemos que las redes corticales se dividen en red por defecto, red visual, atencional ventral, atencional dorsal, límbica, somatomotora y fíjense, la ejecutiva es una red frontoparietal. No es una función frontal, es una función frontoparietal. En el análisis neuropsicológico tradicional no están las vías anteriores y las vías dorsales, por ejemplo, y la vía ventral. Por ejemplo, en las praxias de comunicación y de uso del objeto tenemos una vía dorsal y una vía ventral. La vía del what y la vía del where. Esto no está en la neuropsicología clásica. Y en el lenguaje exactamente igual. Tenemos la vía dorsal y la vía ventral, con sus conexiones subcorticales. Y esto nos implica hacer una revisión muy clara de los sistemas funcionales complejos. En lo somatosensorial pasa exactamente igual. Una vía dorsal y una vía ventral.
Bien, vamos a ver los sistemas estriados. El sistema estriado, aunque aquí dice frontal, es siempre la misma situación. Corteza, estriado, pálido, tálamo, corteza. Y he dicho que lo podíamos simplificar en cortezas paralímbicas, asociativas y sensoriomotoras. Vamos a verlo así, en este esquema que me parece muy clarificador. La red límbica tiene que ver con las cortezas orbitales ventrales, que lo habíamos visto en el sistema límbico, porque es la corteza frontal orbital, con el estriado límbico, es decir, el núcleo accumbens. Aquí tengo el pálido ventral, el tálamo medio dorsal y corteza. Fíjense aquí, lo que son rutinas son las cortezas sensoriomotoras, el estriado sensoriomotor putamen, el pálido motor, el tálamo ventral, corteza. Por lo que son funciones ejecutivas, cuando alguien tiene que resolver un problema, cuando tiene que poner en marcha acciones para tener resultados porque tiene objetivos, aquí participa la red asociativa. Pero fíjense que no es una red prefrontal, es una red prefrontal y parietal, que tiene que ver con el estriado asociativo, el pálido asociativo, el tálamo medio dorsal y hacia la corteza. Todas las tareas que utiliza un neuropsicólogo en la exploración, que son de tipo compleja, que el sujeto debe buscar soluciones, van por esta vía. Cuando el sujeto tiene automatismos, van por esta vía. Cuando das a copiar un triángulo, va por esta vía si el sujeto ha ido a la escuela y sabe hacer triángulos. Cuando pides que te copien la figura de rey, la planificación va por esta vía y la ejecución, si la persona está escolarizada, de elementos concretos, va por esta vía. Esto es clave, esto te cambia la visión. Por esto, la dicotomía de la rutina y la novedad. Toda situación nueva, cuando no existen rutinas preestablecidas, cuando se han de establecer nuevas conductas, lo que le llamamos pensamiento ejecutivo, razonamiento, conducta inteligente, creatividad, etcétera, etcétera, va por la vía de las cortezas que he explicado aquí, por estos circuitos. No les voy a hablar de la vía directa, la vía indirecta y la vía hiperdirecta de los circuitos subcorticales, pero sí recordar que el control cognitivo tiene que ver con los influjos dopaminérgicos y que cuando hay una planificación de un acto y el acto funciona bien, se activa la vía directa y la vía directa facilita que esta conducta se repita. Mientras cuando las predicciones no funcionan bien, lo que se activa es la vía indirecta y el efecto definitivo final es que esta conducta aparezca o llegue a inhibirse. Esto es el aprendizaje reforzado, relacionado con los ganglios de la base, de una forma muy, muy simplificada. Pero fíjense ustedes que ya Luria decía que una característica de las funciones psíquicas superiores es que cambian de topografía en el cerebro. Y cambian de topografía gracias a dos situaciones: al desarrollo y al aprendizaje. Y si cambian las acciones, como decía Luria, en la topografía cerebral, y ahora sabemos en concreto que existen circuitos córticos subcorticales, esto quiere decir que la función ha pasado de unos circuitos a otros circuitos.
Y este artículo aparecido en Brain me parece extraordinario. Fíjense, cuando uno aprende, como dicen en México, a usar los tenis de forma adecuada, cuando está aprendiendo, va a participar las cortezas de asociaciones y los ganglios de la base rostrales. Conducta voluntaria. Pero cuando se ha aprendido, ya hemos pasado de lo voluntario a lo automático, de la novedad a la rutina, y participan los ganglios de la base caudales, porque la conducta se ha automatizado. Por esto, cuando estudiamos funciones cognitivas, como cópieme un círculo o cópieme la figura compleja de Rey, menos los psicólogos que se la saben y que no han de planificar, los circuitos córticos subcorticales van a ser radicalmente distintos. Pero siempre está el circuito córtico subcortical. De hecho, la ejecución motora final no es más que la acción del sistema motor. Si se ha aprendido, si se ha ido a la escuela. Y la percepción que es posterior, la integración asociativa visoespacial multimodal, tiene que ver por una zona. Mientras que lo que es asociativo estrictamente visual tendrá que ver por otro lugar. Lo asociativo estrictamente visual, que se reconoce fácilmente y que se le pone un nombre, círculo, esto va por la vía ventral. La integración parietal de la figura compleja de Rey, su planificación, va por la vía dorsal. Pero el sujeto, cuando ejecuta figuras de forma aislada, porque primero hace un triángulo, después un cuadrado o un rectángulo, etcétera, etcétera, va usando circuitos motores. Siempre, siempre, siempre vas a tener el activador motivacional. Si no, estarás en los casos de los síndromes apáticos, abúlicos, acinéticos que decía Lurio. ¿Y el cerebelo? El cerebelo tiene una homogeneidad histológica. Todo el cerebelo es exactamente igual. Es decir, que únicamente puede hacer una acción el cerebelo. Y el cerebelo tiene siempre este circuito: corteza, protuberancia, cerebelo, tálamo, corteza. Tradicionalmente hemos estudiado los módulos motores, pero hoy sabemos que tenemos un cerebelo asociativo y límbico, que estarán relacionados con la cognición, la emoción y las regulaciones autonómicas. Y sabemos qué zonas del cerebelo tienen que ver con esto. Y en México esto se ha estudiado con un detalle inmenso, porque la gran persona que hizo estos estudios estuvo conmigo en Barcelona y me enseñó lo que hizo en México. Y es extraordinario diferenciar los componentes motores de los componentes cognitivos. Aquí esto me llevaría mucho tiempo, pero piensen ustedes que cuando hay lesiones en los sistemas motores, tenemos una dismetría motora. La dismetría no es más que la función córtico-estriada menos la función cerebelosa. Pues bien, además de tener una dismetría motora, vamos a tener una dismetría cognitiva y una dismetría emocional afectiva. ¿Qué hace el cerebelo? El cerebelo tiene una función del aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque cuando la corteza da una orden hacia la periferia, le envía una copia al cerebelo. El cerebelo hace predicciones de lo que va a pasar y se lo enviará a la corteza, antes de que tenga lugar el acto motor, para poderse anticipar. Por esto el tenista necesita del cerebelo. Esto en lo motor.
cuando han habido los acontecimientos externos, se envía la eferencia hacia el cerebelo, externos. Y se puede distinguir la predicción que ha hecho el cerebelo de lo que ha sucedido, y así el cerebelo aprende y el tenista le va fantástico. Pues bien, esto exactamente lo mismo, el cerebelo va por delante de la cognición. Cuando deseamos hacer una tarea cognitiva, la corteza le envía una copia también al cerebelo. Esto es el esquema de Machmann. El cerebelo sano realiza una transformación universal en el movimiento, en la cognición y en la emoción. La lesión cerebelosa nos da la dismetría del movimiento o la dismetría del pensamiento. Bien, los complejos integrados ya les he comentado antes, el complejo preferencial límbico y el complejo supralímbico. Piensen ustedes que la función cortical nunca es independiente del circuito córtico estrio tálamo cortical y del circuito córtico ponto cerebelo tálamo cortical. Esto constituye una gran unidad funcional. Y las grandes cortezas, para simplificarlo, las puedo dividir en límbicas, asociativas y sensoriomotoras. ¿Cómo trabaja globalmente el cerebro? Pues miren, hay un monográfico de los proceedings de la National Academy of Science de Estados Unidos extraordinario, se lo aconsejo. Es muy complejo. Pero el cerebro, dicen, produce la mente a través de modelajes. Establece un modelo del entorno completo, incluyendo el yo, el cuerpo, el medio físico y otros agentes. Y esto concuerda con lo que hace muchos años se hablaba del cerebro como órgano que hace inferencias del mundo exterior. Esto simplemente lo comento aquí porque busquen este monográfico del NAS, que es extraordinario. Esto es pura computación. Esto es lo que, para mí, son los mecanismos neurodinámicos finos. Por último, vamos al análisis neuropsicológico actualizado. Miren, ustedes van a colocar a sujetos ante novedades o a sujetos ante rutinas. Pruebas como repetir palabras son rutinas. No se ha de pensar. Es entrada y salida. Pruebas como resolver el Train-Making Test B o resolver la Torre de Londres requiere redes asociativas. Y esto quiere decir red frontoparietal con conexiones hipocámpicas y los influjos dopaminérgicos subcorticales. Y lo estoy simplificando mucho. Cuando estás delante de estas tareas complejas, tienes unas características métricas que implican forzosamente distribuciones gaussianas o similares. Cuando las tareas son muy sencillas, son de tipo lurianista o patognomónicos. Estas funciones son lentas, estas funciones son rápidas. Cuando usted usa, como hicimos en Barcelona, una batería neuropsicológica psicométrica tradicional, con el Train-Making Test, el Symbol Digit, el BOSP, el Boston Naming Test, el Token Test, el test de busque, la figura compleja, las fluencias, etc. Aquí se impone la psicometría. Y si haces psicometría vas a tener campanas de Gauss y puedes medir. También debes medir, obviamente, cuando las puntuaciones
son de tipo todo o nada, pero aquí hay más problemas. Y tú puedes decidir en qué momento un sujeto se aparta de lo esperable. Y puedes jugar con puntuaciones escalares o percentiles. Pero fíjense ustedes que cuando usted tiene una batería neuropsicológica como esta, con el spam verbal, el telemaking test, el symbol digit, Boston, ¿qué tienes detrás de la psicometría? Tienes lo que estás midiendo, tienes los sistemas funcionales complejos de cada una de estas pruebas y tienes sus interrelaciones, recordando que caídas psicométricas me van a dar lugar a patrones, con lo cual no dejo de llegar a los patrones cualitativos a través de la psicometría. Por esto, mi posición fue tomar la visión de los fundamentos de neuropsicología, los componentes funcionales, el análisis cualitativo con los perfiles psicométricos del test de Boston, realizando un sumatorio. Y puedo jugar con las dos aproximaciones, porque de aquí también saco aspectos cualitativos. La disociación me da aspectos cualitativos. Y si encima a la disociación le busco el detalle cualitativo, pues, fantástico. Miren aquí, este tumor, este glioma retro o insular posterior del hemisferio izquierdo. El sujeto únicamente tenía un tipo de fallos, que se ve aquí en el test Barcelona. Repetir sílabas se equivoca en una, pares de sílabas obtiene 6 puntos sobre 10, cae aquí. Repetición de pseudopalabras cae aquí. Y repetición de pares mínimos cae aquí. Esta es una neta disociación cuantitativa y obviamente cualitativa versus en que repite perfectamente bien palabras, frases como un todo y si cuento las palabras dentro de las frases. Es decir, estoy aproximando puntuaciones tipo Boston con un análisis de qué tipo de semiología observo, que eran parafasias fonémicas, y veo que tiene fallos en la repetición de unidades asemánticas. Mientras que lo que es semántico en la memoria de trabajo funciona bien. Miren aquí. Perdón, doctor, 5 minutos podría Estoy acabando. Sí, sí. Muchas gracias. Me falta muy poco. Gracias, Miren doctor. aquí lo que pasa con el Free and Cute Selective Reminding Test. El sujeto en recuerdo libre presenta rendimientos bajos, pero cuando le doy pistas sube la puntuación a la normalidad. Con lo cual puedo decir que no tengo un problema hipocámpico, tengo un problema de síndrome de evocación deficitaria. Aquí, por ejemplo, y estoy acabando, la Torre de Londres, el rendimiento global de cuántos ejercicios, cuántas tareas ha realizado, es muy bueno. Y los movimientos que ha realizado, es decir, es normal. Pero si analizo los tiempos de ejecución, puedo decir que detrás hay un trastorno ejecutivo. Porque ha requerido un exceso dramático, brutal de tiempo en la planificación de una buena ejecución final. En resumen, vuelvo al principio. Los sistemas funcionales, los modelos funcionales son importantes, pero a medida que vamos aprendiendo más cosas,
vamos cambiando los modelos, vamos añadiendo cosas que nos permitan analizar mejor el resultado de nuestros test y entender mejor cómo funciona el cerebro. Por esto me parece muy importante esta expresión latina, muy clásica, non progredi es regredi, no avanzar es retroceder. Y con esto he terminado.